buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas en este miércoles, mitad de semana, 20 de noviembre y por supuesto mucha información para compartir con todos ustedes. Sean bienvenidos. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto. Amigos, es un placer estar en sus pantallas. Comencemos entonces con este resumen noticioso. Damos inicio entonces con los titulares a continuación. La detención de Arce genera nueva controversia. El parlamentario Vista fue conducido a la FELCC de la ciudad de Cochabamba y posteriormente liberado. Presentó una contrademanda. Diputados no tratan el PGE 2025 y estarían alterando plazos. La norma señala que el Parlamento debe revisar el presupuesto del próximo año hasta que finalice la gestión 2024 y el tiempo se acorta. Rodríguez aprobó una ley sancionada en sesión nula. El presidente del Senado promulgó una norma sobre la cesación de mandato de jueces y magistrados. El gobierno envió la ley a consulta al Tribunal Constitucional. El levismo contraataca y busca enjuiciar penalmente a magistrados. Ante la postura asumida por el Tribunal Constitucional, Evo Morales plantea querellarse en la justicia ordinaria contra jueces y magistrados. Definitivo, no suspenderán exportación de carne. Los carniceros siguen movilizados, aseguran que el alza de precios del producto está bajando sus ventas. Continúa el caos en la venta de arroz. Vecinos denuncian desorganización en la venta del cereal. Algunos persiguen a los camiones distribuidores barrio por barrio. Probable tráfico de armas y drogas en masacre de Pucamayu. El presunto asesinato de 5 personas habría sido producto de una mezcla de hechos delictivos en la zona. En noticias internacionales, cumbre del G20 cierra superada por la crisis climática y la amenaza nuclear. Estados Unidos reconoce formalmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Tráfico de armas en Bolivia. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En las horas precedentes se conoció que 5 personas fueron secuestradas, torturadas y luego asesinadas en un presunto episodio de intento de tráfico de armas que salió mal y donde al menos 3 de los fallecidos fueron víctimas circunstanciales de los hechos. Las armas habrían sido ofrecidas a un grupo de comunarios del trópico de Cochabamba que estaban movilizados en el marco de las protestas por las investigaciones por estupro iniciadas contra Evo Morales y que duraron 24 días. Este penoso hecho puso entonces el ojo de la opinión pública en el tráfico de armas en Bolivia. El supuesto vendedor del arsenal habría ofrecido a sus clientes fusiles de asalto liviano, más conocidos como fusiles FAL, y que son armas de uso reglamentario del ejército. Ante estas versiones, la pregunta es: ¿cuántas armas del ejército tipo FAL son sustraídas anualmente o reportadas como desaparecidas? ¿Cuántas son vendidas ilegalmente? La respuesta es que no hay una cifra oficial al respecto. Sin embargo, hay análisis y literatura sobre el tema. En efecto, el robo de armas del ejército de Bolivia es un tema preocupante que puede tener serias implicaciones para la seguridad ciudadana y la estabilidad del país. Cuando armas militares o de otras fuerzas de seguridad son robadas, existe el riesgo de que éstas caigan en manos de grupos criminales, incluidas organizaciones delictivas, pandillas o insurgentes. Esto puede aumentar la incidencia de delitos violentos como asaltos, robos a mano armada o incluso ataques más organizados. Además, estas situaciones llevan a una discusión más amplia sobre la necesidad de mejoras en la gobernanza y control del armamento, no solo dentro de las entidades militares, sino también en lo que respecta a la legislación y regulación del uso de armas en general.
El 10 de octubre de este 2024, el Departamento Estadual de Investigación Criminal de Brasil incautó 10 fusiles de guerra y 1,5 toneladas de cocaína en la ciudad de Aguaí, en San Pablo, Brasil. El armamento secuestrado pertenecía a las Fuerzas Armadas de Bolivia, según varios medios brasileños. Hallaron una camioneta y 10 fusiles, un AR-10, 6 FAL calibre 7,62, una AK calibre 7,62 y 2 SIG 30 milímetros. Además se encontraron 325 municiones de diverso calibre y 53 cargadores. En el lugar encontraron también 1,5 toneladas de cocaína. El tráfico de armas en Bolivia no solo se da por el robo de armamento militar, sino que también se da por el incremento del narcotráfico y el contrabando en el país. El 21 de septiembre de este año, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELCS, de Santa Cruz, en un operativo realizado en el aeropuerto de Viru Viru, halló un arsenal de al menos 192 fusiles de asalto AK-47 y M4 y escopetas. Las armas, embaladas en más de 41 paquetes, se encontraban en el almacén 20 de los depósitos aduaneros bolivianos, sector de carga del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, desde donde se presume debían ser enviadas a otro departamento. Este tema, entonces, fíjese, es muy, pero muy penoso y peligroso, porque algunos están buscando armarse en función a protestas como las que se ha visto en Parotani, en Mairana, pero también muchas de estas armas pueden llegar al narcotráfico o para otro tipo de delincuentes, lo que puede poner en riesgo y mucho la seguridad ciudadana. Por ahora, este es el contexto que faltaba hoy. Comenzamos entonces con las noticias más importantes en temas políticos ligados también a temas de justicia en el país. Esta vez el diputado Héctor Arce fue aprehendido en el departamento de Cochabamba. Arce, por su parte, ha declarado que se siente secuestrado. El diputado Héctor Arce, identificado con la facción evista del Movimiento al Socialismo, fue aprehendido este miércoles en Cochabamba y trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Su detención ocurrió minutos después de que brindara una conferencia de prensa cerca de las 11 de la mañana. Según declaraciones del propio legislador, la aprehensión se relaciona con una denuncia por presunto uso indebido de influencias. Agentes policiales esperaron al diputado concluir con su contacto con los medios y procedieron a su traslado a dependencias policiales. Arce se habría presentado a prestar su declaración en un caso por encubrimiento. Luego salió del edificio, pero habría retornado a recoger su carnet que había olvidado. Entonces fue interceptado por personas que acusó ser funcionarios del ministro Montaño. De acuerdo con su versión, esas personas le dijeron al diputado que estaba siendo aprehendido por particulares debido a un supuesto delito cometido en flagrancia. Dijo que contra su voluntad lo retuvieron en el edificio sin tener una orden de apremio ni denuncia por este caso. Me siento secuestrado, manifestó. El diputado intentó mostrar ante las cámaras a los presuntos funcionarios que lo habrían aprehendido, pero estos se encerraron en una oficina. No obstante, publicó fotografías en redes sociales. El diputado manifestó su predisposición a ser conducido a la policía y le dijo al ministro Montaño que no se escapará. Esta situación ha generado revuelo habida cuenta de las detenciones que se han venido suscitando en función a los bloqueos de 24 días que se promovieron desde el levismo. Claro, este hecho de Arce no tiene relación con estos bloqueos, una relación intrínseca, es por un proceso que se le abrió por parte del ministro de Obras Públicas. Sin embargo, se procedió a esta detención. Ha contraatacado a Arce y también ha demandado a sus captores. Con todo, Evo Morales está pidiendo la presencia en nuestro país de organismos internacionales. Dice él que se están violando derechos humanos. Por más que hagan lo que hagan, no van a intimidar, no van a asustarnos, no van a amedrentarnos. El día de hoy, Lucho Arce y Edgar Montaño enviaron a sus matones, a sus funcionarios, Grover Bautista Suxo y Fedra Eugenia Tosico Rosell, para fabricar una orden de aprehensión contra mi persona.
dice que supuestamente había cometido el delito de uso indebido de influencias. He pedido que se identifiquen estos dos ciudadanos. ¿Quiénes son? ¿Por qué me estaban aprendiendo? En ningún momento han mostrado su identificación. Al subir en el segundo piso, le pregunto al oficial policial, ¿por qué razón? ¿Cuál es la causa del por qué me estaban aprendiendo? Y me dice, es aprehensión en flagrancia por terceras personas por el delito de uso indebido de influencias. Y le digo, ¿dónde está la denuncia? Quiero ver la denuncia. Tengo viaje a La Paz. En otras palabras, hoy, en términos sencillos, para que la gente pueda entender, hoy he sido secuestrado o detenido contra mi voluntad, sin citación, sin una denuncia, sin una orden de aprehensión. Por más de media hora, 30 minutos, he sido ahí aprehendido de manera ilegal, de manera arbitraria y abusiva por este gobierno. Por su parte, Evo Morales en las últimas horas ha denunciado violación a los derechos humanos y pide a organismos internacionales visitar Bolivia. El exmandatario hizo la denuncia a través de su cuenta de X y la dirige al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles. Veamos. El expresidente Evo Morales denunció que sus derechos humanos y el de las personas aprehendidas por su participación en los bloqueos fueron violados por el gobierno del presidente Luis Arce. Por esto pidió a organismos internacionales visitar el país para constatar esta situación. Morales, cuyo gobierno fue duramente cuestionado por violaciones a los derechos humanos, hizo la denuncia en su cuenta de X y la dirigió al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y al Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles. Denunció de manera urgente que el gobierno boliviano violó el derecho a la vida, integridad y seguridad, entre otros derechos de mi persona, así como el de 106 hermanos dirigentes detenidos preventivamente de manera ilegal por ejercer el derecho a la libertad de expresión y protesta, se lee en el mensaje que compartió en las redes. Además, solicitó a los organismos gestionar una visita urgente a Bolivia para constatar que él denuncia, con la finalidad de lograr recomendaciones y medidas urgentes de cumplimiento obligatorio en contra de los agentes estatales del gobierno boliviano. La pasada semana, la policía boliviana aprendió a los dirigentes allegados a Morales, Humberto Claros, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, y Ramiro Cucho, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. La justicia también dictó orden de aprehensión en contra del dirigente campesino Ponciano Santos y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Ambos están en la clandestinidad. Claros, Cucho, Santos y Quintana están acusados por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra los miembros de organismos de la seguridad del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes. Vamos a cambiar de tema, hablemos de lo que está pasando actualmente en la Cámara de Diputados. Allá se ha desconocido la elección de Omar Yujra como titular de esa instancia parlamentaria. El hecho ha derivado en que no se puedan, por ejemplo, definir las comisiones, no se las pueda tomar en cuenta para asuntos muy importantes. En ese sentido, entonces, se va a hacer un intento para poder retomar estas sesiones. Pero el levismo ya ha adelantado que no va a permitir que se sesione a la cabeza de Yujra. El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, convocó a una sesión plenaria para este jueves 21 de noviembre para conformar las comisiones y comités que operarán en la legislatura 2024-2025. Sin embargo, el encuentro estará marcado por el rechazo del bloque evista, que cuestiona la reciente elección de Yujra del ala arcista del Movimiento al Socialismo. El reglamento establece que la Cámara Baja se debe organizar en 12 comisiones y 37 comités. En esta distribución, el Movimiento al Socialismo controlará 9 comisiones, mientras que Comunidad Ciudadana tendrá 2 y Creemos una. Según la primera vicepresidenta Daisy Choque, ya se tomaron las decisiones sobre la distribución de los cargos y la sesión para este jueves validará estas propuestas. No obstante, la elección de Yujra, respaldada por los arcistas y algunos opositores, provocó críticas en el bloque evista, que advirtió que no permitirá la sesión. El diputado José Luis Flores, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, destacó la importancia de conformar la Comisión de Ética, pendiente desde hace 2 legislaturas, para garantizar el cumplimiento del reglamento y sancionar posibles faltas.
Por su parte, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daisy Choque, ha reprochado el doble discurso que manejan legisladores evistas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que piden respeto a la institucionalidad y, sin embargo, generan vandalismo al interior de este órgano. En realidad, el amparo no es solamente para frenar la violencia. Todos, como parlamentarios, tenemos derecho. El directorio tiene derecho también a llevar adelante una sesión. Entonces, los derechos constitucionales, así como la de ellos es importante, las de ellos vale, también de los demás colegas diputados y diputadas, y creo que es momento también de poner un alto a este tipo de actitudes vandálicas que se vienen repitiendo dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que no afecta al directorio, a un colega o a otro. En realidad afecta a todo el país, ya que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el templo de la democracia. Y ustedes han visto de que el día de la sesión se generó una falta de respeto a la institucionalidad. Fíjese, los mismos colegas que se llenan la boca hablando de institucionalidad, de devolver la institucionalidad a la Asamblea Legislativa, son quienes han generado este tipo de groserías, de vandalismo dentro de la Asamblea Legislativa, faltando el respeto a nuestro vicepresidente, a nuestro presidente de la Cámara de Diputados. Lanzaron flores, lanzaron agua, lanzaron botellas, lanzaron huevos, y creo que ya va más allá, ¿no?, de lo que la Asamblea puede permitir. Nosotros tenemos un reglamento general de la Cámara de Diputados donde se habla el decoro que debe tener cada diputado y diputada dentro de la Asamblea, y que lastimosamente ha sido vulnerado en más de una ocasión, y no se puede seguir permitiendo esto, porque no solamente se agrede a los de la directiva, sino también a los demás colegas y sobre todo al pueblo boliviano. En ese sentido, entonces, la disputa está nuevamente servida, disputa que al parecer, y como ha sucedido incluso en otras ocasiones, puede llegar a niveles de violencia, pero ya ha llegado a niveles constitucionales, porque se ha vuelto a recurrir al TCP para validar por ejemplo, posesión de Yujra. En ese sentido, el evismo y otras fuerzas concurrentes en el Parlamento están criticando esta situación. Debemos ser claros en nuestra posición. Esta acción de amparo no tiene ni pies ni cabeza. Decirles a estos colegas diputados que no se aferren al poder, que con 28 diputados pretendiendo querer ser presidente de la Cámara Baja, de esa manera pretenden ayudar a su gobierno. Le preguntamos a Omar Yujra, con 28 diputados, sobrepasando casi arriba de los 60 y tantos diputados que han rechazado a ese directorio que se ha autonombrado. En ese marco, nosotros queremos ser enfáticos. Rechazamos esta denuncia porque vulnera nuestros derechos parlamentarios. Imagínense que dentro de su petitorio está que tenemos que limitarnos a expresar de manera verbal y de manera formal también en las sesiones plenarias. Entonces, ¿a qué vamos a ir a las sesiones? ¿A cruzarnos de brazo? ¿A ponernos una mordaza en la boca? También está pidiendo en este petitorio Omar Yujra que venga la policía a resguardarlos a estos sujetos que se han autonombrado, al igual que los autonombrados, los autoprorrogados del órgano judicial. ¿De esa manera pretende Omar Yujra llevar adelante las sesiones? Le preguntamos. Omar Yujra, le decimos desde la Asamblea Legislativa, usted no es presidente de la Cámara de Diputados, y somos enfáticos en eso, y vamos a exigir y vamos a agotar las instancias hasta que se lleve una elección democrática en la Cámara Baja y se lleve adelante las sesiones correspondientes. Pero mientras Omar Yujra pretenda llevar con policía, con seguridad, ¿cómo va a ser la Asamblea Legislativa? Entonces estamos pasando una dictadura.
Y el gobierno asegura que la promulgación de leyes por parte de Andrónico Rodríguez es ilegal e inconstitucional, ya que el senador no podía fungir como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional estando en Bolivia, el vicepresidente de Estado. Lo que los denomino proyectos de ley, máximo podían llegar a la categoría de anteproyectos de ley, porque no cumplieron el procedimiento legislativo. Porque además nuestra Constitución Política del Estado, en su sabiduría, establece en su artículo 164 que una ley, para poder ser vinculante, obligatoria, y que todos los bolivianos podamos acatar, debe ser publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata a su promulgación. Y antes de este artículo, establece un procedimiento legislativo a cumplir. Procedimiento que no se ha cumplido, no solamente el día de ayer a momento de esa pseudo promulgación, sino durante el tratamiento y sanción de estos mismos proyectos de ley, por las razones que vamos a exponer y creo que han sido de amplio debate en los medios de comunicación, pero es la posición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El auto constitucional 0254-2024, dictado por el Tribunal Constitucional el 6 de junio de 2024, recordarán amigos, amigas de la prensa, fue notificado al señor Andrónico Rodríguez, disponiendo en su parte tercera la suspensión de su competencia, les voy a leer textualmente esto, la suspensión de la competencia del presidente de la Cámara de Senadores desde el momento de la notificación, con relación, hago énfasis, a cualquier actuación de la naturaleza que sea emergente de la convocatoria objeto de este recurso, debiendo tener presente que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emite con posterioridad. Aquí hay que ver y observar hasta dónde nos han llevado los políticos. ¿Por qué le digo esto? Hay un proceso de desinstitucionalización muy marcado. Es decir, ya incluso se han eliminado esas barreras de lo que es constitucional e inconstitucional. Esa promulgación de la norma se habría dado a base de una sesión anulada ya anteriormente por el Tribunal Constitucional. Incluso un crédito que se había aprobado ha quedado nulo. Pese a esta anulación ya realizada anteriormente por el TCP, otra vez se ha vuelto a esta cuestión, ¿no es cierto? Pero además no se habría seguido todo el procedimiento constitucional para aprobación de la norma. Entonces, amenaza de procesos y por supuesto de respuestas. De un sujeto que conoce de derecho, que conoce de normas, aseverar lo que dice, esa es una manera también de perseguir quizás, ¿no?, desde el Ejecutivo a Andrónico Rodríguez. El delito es haber promulgado la ley 075, ¿no?, de cesación de funciones de estos autoprorrogados. Ese es el único delito de Andrónico Rodríguez. La posición de Andrónico Rodríguez es enmarcada en la Constitución Política del Estado. Andrónico Rodríguez no ha infringido ninguna norma, ninguna ley. Los que van a asumir acciones penales más adelante van a ser este ministro, Luis Arce Catacora, y todo su gabinete por violar los derechos constitucionales, por los actos y hechos de corrupción en nuestro país, por defenestrar la Asamblea Legislativa, por apadrinar a autoprorrogados delincuentes confesos de cuello blanco. Ellos son los primeros que van a tener que asumir ante la justicia una vez culminado su gestión de... Y el jefe de la bancada del MAS y PCP en la Cámara de Senadores ha manifestado que con la aprobación de la Ley 075 se desconoce de manera definitiva a los ex magistrados autoprorrogados, quienes continúan insistiendo en ejercer funciones. Indica también esta autoridad que se les abrirá un proceso penal por la vía ordinaria. Nosotros vamos a considerar como parlamentarios, como senadores diputados del MAS, iniciar un proceso penal. Y existieron varios. Entiendo que la Fiscalía decidió no proseguir por la vía penal y se fue a la vía de
juicio de responsabilidades, donde inician el proceso 10 diputados en la Comisión de Justicia y lo han declarado totalmente inocentes hace 3-4 semanas promedio. Sin embargo, estamos confiados con esta nueva directiva de diputados que se debe elegir y nuevas comisiones, se procese, ¿no? Y lo correcto no es la vía de juicio de responsabilidad, lo correcto es la vía ordinaria, porque ya no son magistrados, ya no son legalmente, de acuerdo a la Constitución, magistrados. Ellos han concluido el 2 de enero, ¿no? El 2 de enero, por 6 años, dice la Constitución, y no existe prórroga, según la Constitución, o autoprórroga en este caso. Bueno, vaya en tuerto entonces, ¿no es cierto? Unos procesando a otros, desde la otra vereda haciendo lo propio. Ahora bien, también se ha anticipado, como ustedes han podido ver, que se pretende llevar por otras vías, ¿no es cierto?, a proceso a estos denominados magistrados autoprorrogados. En ese sentido también, fíjense, ya como anécdota puede resultar aquello, ¿no es cierto? Están pidiendo alerta migratoria para que no escapen estas autoridades vinculadas hoy por hoy al Tribunal Constitucional. Presidente en ejercicio, Andrónico Rodríguez, ha promulgado la ley la 075. Con la promulgación de la ley, todos los actos, desde el 2 de enero hasta la fecha, son nulos de pleno derecho, como siempre lo dijimos. Estamos solicitando, diputados, a nivel nacional al fiscal general, se emita la alerta migratoria contra estos ilegales autoprorrogados. También hemos solicitado al presidente del órgano electoral que inmediatamente se les retire los credenciales. También nos quieren decir que va a haber un vacío de poder. No, señores, las salas constitucionales van a seguir trabajando, los tribunales de los 9 departamentos van a seguir trabajando, lo cual no va a haber un vacío de poder, va a haber una acefalía por unos días hasta que ingresen las nuevas autoridades electas este 15 de diciembre. En otra noticia, dentro del proceso penal de la actual Procuraduría en contra del ex Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, por presuntas irregularidades en unos 11 contratos de defensa legal del Estado y un supuesto daño económico de más de 5 millones de bolivianos, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, ha informado que la ex autoridad ya fue citada a declarar y se acogió al silencio. Dentro de ese proceso se tiene exclusivamente, ya prestó el ciudadano Wilfredo Chávez su declaración informativa. De igual manera ha prestado documentación para desvirtuar riesgos procesales dentro de la presente causa. Y el Ministerio Público está realizando las debidas actuaciones investigativas dentro de la presente causa y efectivamente en su momento oportuno emitirá el requerimiento correspondiente y que será puesto a conocimiento de la opinión pública. En este caso se ha obtenido el derecho a sí. Sí, efectivamente, como he manifestado, los actos investigativos que está realizando y los elementos de comisión que se vayan a colectar determinarán exclusivamente el grado o no de responsabilidad y es por ello que el Ministerio Público en el momento oportuno emitirá el requerimiento que por derecho corresponde. Cambiemos de tema, hablemos de este proceso que se ha iniciado contra Luis Fernando Camacho, actual gobernador elegido, ¿no es cierto?, de Santa Cruz, y Marco Pumari. Se ha señalado que se va a restablecer el mismo. Habría que tomar en cuenta también que Pumari, por ejemplo, retornó a Potosí, una vez que allí tiene que enfrentar algunos otros procesos. Hay un señalamiento de audiencia de continuación de juicio oral contradictorio para el día lunes a las 10 de la mañana en el Salón Rosado. Recibimos con buena noticia, teniendo en cuenta que es deber del Estado obtener en relación a mi cliente una justicia pronta y oportuna en relación a los hechos ilícitos sucedidos en el 2019 que se ha encontrado en materia justiciable. Bueno, en la última etapa que se ha suspendido este juicio es con el recurso de inconstitucionalidad en relación al delito de terrorismo, cuando justamente el Ministerio de Gobierno tiene que producir pruebas. En consecuencia, seguramente en esta etapa volveremos para que, continuar con la etapa del juicio oral contradictorio. Producción de prueba documental de cargo.
Y a continuación, una entrevista generada en nuestro departamento de prensa que busca de alguna manera escarbar un poco en esto que se ha presentado como nuevo escenario y que tiene que ver con Grover García como presidente de el MAS. Se va a dar esta situación. A continuación está la entrevista. En realidad muy alegres por el tema de la resolución del tribunal. No nos vemos alegres como instrumento político, como simpatizantes, como militantes del instrumento político, pero sobre todo como coordinadora departamental de La Paz. Nos sentimos muy alegres por el tema del reconocimiento a nuestro hermano Grover García, donde ha nacido de un ampliado el 3, el 4, el 5 de mayo. Yo pienso que como Departamento de La Paz está habiendo una renovación de dirigentes, una renovación a nivel nacional, donde se va a haber cambios a profundidad políticos, económicos y sociales. ¿No? Yo creo que el país quiere un cambio, quiere una renovación, y obviamente hay que renovar toda la dirigencia a nivel nacional, departamental, como también distritos a nivel nacional. Y sin duda, y si de renovación hablamos, y ya Grover García adelantaba que se va a convocar a un congreso, precisamente para ver el tema de la renovación, de nuevas figuras que se van forjando y se van formando al interior del partido. Esta juventud que sin duda debe rejuvenecer al partido, pero también llevarla hacia adelante, vislumbrando ya un nuevo futuro y también rumbo a las elecciones presidenciales de 2025. Claro que sí, en realidad yo pienso que toda la población quiere una renovación. Tampoco la renovación no solamente es de edad, la renovación también es mental, la renovación también ya tiene que ser con nuevas ideas en bienestar de toda la población, pero yo pienso que hay que mandar propuestas por bienestar de nuestro país, propuestas por bienestar de nuestro instrumento político, propuestas económicas en bien de la sociedad. Y obviamente ya se viene el Congreso Orgánico del Estatuto, donde se van a renovar varios artículos que también el señor Evo Morales ha estipulado a la fuerza, ¿no? Y que se va a ver temas orgánicos y obviamente tienen que nacer nuevos líderes, nuevos dirigentes jóvenes, diputados jóvenes, mujeres y varones, donde se pueda hacer un debate social, un debate orgánico, un debate político en bienestar de toda la población boliviana. Y precisamente con respecto al expresidente y también expresidente del partido, para este fin de semana, para este viernes, se ha convocado también a un congreso en Cochabamba para analizar cuál va a ser los siguientes pasos por parte del exmandatario, que sin duda quiere forzar su habilitación como candidato del partido para las elecciones de 2025. Durante la pasada jornada se veía al equipo jurídico afín al exmandatario presentar diferentes memoriales ante el Tribunal Supremo Electoral, tanto con respecto a este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero también con respecto a la sigla del partido. Claro que sí, en realidad el señor Evo Morales con toda su rosca quiere imponer candidaturas donde él mismo en su estatuto orgánico ha estipulado varios requisitos para llamar a un Congreso Nacional, a un Congreso Departamental, donde no ha cumplido él primero sus requisitos, y obviamente en las bases los militantes del MAS y PSP han decidido llamar a un nuevo Congreso, y obviamente ha salido ahí el hermano Grover García. La resolución del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio, son vinculantes. Así que en esa etapa tenemos que también difundir el tema jurídico, donde tienen que bajar a las bases, ¿no? Yo pienso que el señor Evo Morales, todos sus dirigentes de la UCB y otras organizaciones más del MAS tienen que bajar a las bases, tienen que bajar nuevamente a los militantes y también hacer caso, ¿no?, a la mayoría. Y la mayoría ha escogido al nuevo presidente del MAS PSP a la cabeza del hermano Grover García. Pausa en esta entrega informativa. Al retornar tenemos noticias acerca de la economía en el país para los diferentes sectores. Efectivamente, vamos a hablar entre otras cosas, por ejemplo, sobre la distribución de arroz. Los detalles al volver, quédese con nosotros.
Continuamos con más información en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos con las noticias, esta vez en el ámbito económico. El diputado opositor Miguel Roca ha denunciado que a la fecha el gobierno de Luis Arce Catacora no ha presentado el presupuesto general del Estado para 2025, incumpliendo el mandato constitucional que obliga a hacerlo al menos 2 meses antes de finalizar la gestión. Este asambleísta aún no puede conseguir el presupuesto general del Estado. La Constitución dice taxativamente que al menos 2 meses antes de que finalice la gestión tiene que ser de conocimiento de la Asamblea. Ya estoy cansado de peregrinar por presidencia, por Secretaría General, pidiendo, exigiendo el presupuesto, y ni siquiera son los funcionarios los que me dicen sí, que mañana, que le mandamos, que a su correo, que no sé qué. Es mentira. Entonces, no hay un presidente legítimo de la Cámara de Diputados a quien pueda quejarme. No hay un presidente de la Asamblea, nadie defiende aquí a la Asamblea, pero denuncio ante el país el incumplimiento de deberes, y esto va a ser objeto de una demanda penal por incumplimiento de deberes al ministro de Economía. El presidente Arce tendrá que hacer juicio de responsabilidades. Otro elemento más que suma al prontuario que está acumulando don Luis Arce Catacora para un juicio de responsabilidades cuando deje el poder, pero el ministro de Economía va a tener, y los responsables, quienes sean aquí en la Asamblea, un juicio penal por incumplimiento de deberes, porque están violando flagrantemente la Constitución. Y no solamente es la violación a la Constitución, sino el daño que se le hace al país y a la economía. El país necesita saber qué va a pasar. ¿Van a seguir con el subsidio? ¿Va a seguir este drama de la falta de combustibles? ¿Va a seguir el drama de que no hay dólares porque mantienen un dólar insostenible en 6.96? Todo eso se ve en el presupuesto y necesitamos analizarlo y debatirlo. El tema es que el Ejecutivo podrá arguir que en el Parlamento no se ha instalado, por ejemplo, una comisión que vaya a tener la posibilidad de revisar el presupuesto general del Estado, por supuesto muy importante. Y es que allí, como ustedes han podido ver en los informes que les hemos presentado, hay muchos problemas. Vamos a cambiar de tema. Hablemos de la distribución de carne. Desde el gobierno se ha señalado que no se va a paralizar la exportación del producto. Por el contrario, están llamando a la dirigencia de Contracabol a una reunión para hablar sobre el tema. Más al contrario, lo que nosotros estamos fomentando es la producción y no podemos parar la exportación. Y también para esto, en reunión, hemos definido con los productores cárnicos que la producción está garantizada. Justamente han habido muchos factores que han perjudicado el abastecimiento normal también de la carne, hay que reconocerlo. El sector de Contracabol, ellos manifiestan de que la calidad de la carne ha disminuido bastante y según ellos es porque la mejor carne estaría exportándose. Totalmente queremos desmentir esta aseveración de Contracabol, porque lo que exportamos a China, tenemos 3 tipos de carne para poder ofertar al mercado. Uno, que podemos decir que es la calidad baja, la calidad media y la calidad alta. El mercado de China lo que nos pide a nosotros es la calidad media. Más bien la calidad alta, hay ciertos departamentos que consumen, como es Oruro, como es Chuquisaca y otros departamentos. La calidad alta es de consumo boliviano, es la que tiene mayor grasa y es el ganado más gordo, podríamos decirlo así. Públicamente a Contracabol, a una reunión para este jueves o el día viernes. Y por su parte, la dirigencia de carniceros ha anunciado en las últimas horas que no realizará un cuarto intermedio en el paro indefinido. Piden suspender exportaciones de carne. Hoy en día ya también otros compañeros de otros sectores ya se están sumando, sector pollo, paulatinamente también lo hará sector porcino, ¿no? Quieras o no quiera, nuestras demandas es uno, que de una vez se corte la exportación, nuestras demandas es uno, que de una vez se corte la exportación, que eso está causando un desajuste a nivel nacional. Evidentemente nosotros nos han convocado a la Intermatriz Contracabol para reunión, pero
Ellos están pidiendo que levantemos nuestras medidas de presión, nosotros al contrario, si realmente el gobierno quiere solucionar, vamos a solucionar, pero las medidas de presión no vamos a levantar. No hay cuarto intermedio, por eso pedimos de una vez que se corte la exportación, quiera o no quiera, hoy en día las empresas que están exportando al exterior nos están saqueando ya toda la carne de primera calidad aquí es de Bolivia. En otro tema también se está abordando el asunto de la exportación de gas. Como se sabe, se ha informado también, resulta que aquellos gasoductos empleados para vender, por ejemplo, el energético a Argentina, van a ser empleados para vender el mismo, ¿por qué no?, en una suerte de corredor Argentina-Brasil. Básicamente el negocio del gas, entonces, por lo que nos toca a nosotros, estaría sufriendo ya un bajón muy importante. Y por supuesto, esto ha sido observado por algunos sectores políticos. Les quiero decir que en 3 meses Bolivia va a tener que firmar un acuerdo para que el gas de la Argentina pase por nuestros gasoductos para el Brasil. Vaya desgracia que nos pasa en el país. Eso es más complicado porque además compromete recursos para salud, educación y una serie de necesidades que tienen los departamentos, entre ellos Santa Cruz. Y es la señal definitiva, la estocada de muerte, que el problema de los hidrocarburos se van a profundizar, no vamos a tener recursos, pero es más, ya Brasil y Argentina han firmado y en 3 meses vamos a tener que firmar nosotros para que el gas de la Argentina pase por los ductos bolivianos y llegue al Brasil. Pero es que en 2 años, no más de 2 años, no van a utilizar ni siquiera nuestros ductos, porque van a hacer sus propios gasoductos a través del Paraguay y nos van a dejar fuera de los corredores bioceánicos, fuera de los canales de manejo energético de Sudamérica. O sea, lo que viene a futuro y con la falta de litio que no ha llegado todavía, nuestros problemas se van a profundizar. Veamos a mediano y largo plazo no lo que puede ocurrir en 2 o 3 días, que es muy importante, sino la desgracia que va a acontecer en la patria por la falta de previsión de este gobierno, del MAS y los últimos 40 años. Vamos a hablar ahora acerca del desabastecimiento de combustible en el país, que ahora está afectando gravemente a los productores de fruta de Cochabamba, que se han declarado en emergencia. 34 días sin combustible, Trópico de Cochabamba. Y Trópico de Cochabamba es el principal productor de alimentos. Que haya diálogo, cómo subsanar esta situación. Sin combustible no hay vida. Ahora, como estamos perdiendo las frutas, no vamos a tener la parte económica del sector productor. Y nosotros trabajamos con los bancos, ¿ya? Y no vamos a pagar ahora. Hay que ser bien claro. ¿Qué plata vamos a pagar si no estamos recibiendo el particular? ¿Vale? Yo creo que nos tiene que condonar las deudas que nosotros nos sacamos préstamos. El sector productor trabajamos con los préstamos. Aproximadamente unos 10 millones de dólares. Y ni bien se solucionó el tema de los conflictos sociales, estamos atravesando el tema del desabastecimiento del combustible, del diésel. Actualmente nosotros tenemos como 35 camiones en frontera con fruta refrigerada buscando diésel para poderse abastecer. Y a partir de esta situación, nuevamente, que se presenta con varios productos, ¿no es cierto? No solamente con, por ejemplo, el abastecimiento de diésel, sino en términos también del abastecimiento de alimentos, aquellos que son opositores al gobierno, como este sector de campesinos de La Paz, de la línea evista, están pidiendo, por supuesto, la renuncia de Jorge Silva, del viceministro, que dice también que está haciendo todo lo posible para que no suban los precios. Pero este es el pedido de renuncia, veamos. En lo cual nosotros hacemos un pronunciamiento. Primero, exigir la destitución inmediata del viceministro Jorge Silva Trujillo, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario del Consumidor, por incompetencia y falta de acción ante el control de precios, por permitir la especulación del mercado interno y externo, por permitir el atentado a la economía popular ante su inacción. Segundo, exigimos se cumpla el
abastecimiento de combustible comprometido con la población boliviana en reunión llevada en la Casa del Pueblo el 5 de noviembre de 2024 con la Tupac Katari departamental y el ministro de Hidrocarburos. Si no cumpliese, nos veremos en las determinaciones de pedir su cambio inmediato por incapaz. Tercero, por unanimidad se resuelve, otorga 72 horas al gobierno central para cumplir nuestro pedido plasmado en los incisos primeros y segundo. Y la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, ha ampliado su oferta y rutas de distribución para llegar directamente a las familias bolivianas con productos de la canasta básica. Además de arroz, los camiones de EMAPA ahora incluyen fideos, huevos, aceite, azúcar y harina para garantizar así el acceso directo y evitar la reventa que afecta los precios al consumidor final. Estos son los detalles. También vamos a reforzar con lo que es el aceite, con lo que es el huevo, carne de pollo, si es necesario, pero fundamentalmente el arroz no le faltará. Eso es también de la misma manera, EMAPA Bolivia ya está preveyendo tener mayores volúmenes de arroz. En este caso el gobierno nacional ha dispuesto la importación de 60.000 toneladas de arroz, el hermano presidente, por tanto ese arroz va a ser importado por Insumos Bolivia. Por lo que 60.000 toneladas llega de aquí a unas cuantas semanas, por tanto tendremos mayores volúmenes, inclusive se va a distribuir a los diferentes mercados privados en este caso, ¿no? Mercados que tenemos conocidos, por ejemplo en La Paz, La Rodríguez, El Alto, La Ceja y otros mercados que van a ser distribuidos. Son 60.000 toneladas, un bastante volumen de arroz que va a ser importado por Insumos Bolivia. Este cronograma va a ser directamente coordinado con las juntas vecinales para evitar de la misma manera que la gente revende y se traslada bien, hace filas, ¿no? Directamente las juntas vecinales ya van a tener organizados entre estas zonas. Después del desbloqueo, ya prácticamente ha llegado a los precios, a sus precios históricos normales. El pollo, por ejemplo, en 16 bolivianos, el kilo, inclusive 15 bolivianos con 50, hasta 15 bolivianos se encuentra, y seguramente tienden a bajar estos precios, ¿no? Pues por tanto, y los otros productos de la misma manera, los productos frescos en cuanto a la papa, verduras, hortalizas, igual de la misma manera se ha normalizado. Por tanto, el gobierno nacional va a seguir trabajando en mayor incentivo a los productores. Este incidente que ha ocurrido en Pucamayu, en el trópico de Cochabamba, es muy llamativo porque ha destapado y ha puesto al descubierto varias situaciones que se están presentando en esa región del país, donde por ejemplo se busca una suerte de tráfico de armas, de narcotráfico. La masacre de la que fueron objeto 5 personas ha desnudado esta realidad. Con todo, existen las investigaciones y por ahora ya hay algunos detenidos. Sin embargo, se pretende esclarecer también lo que acontece en esa zona en términos de narcotráfico. 4 de las 5 víctimas del asesinato múltiple en Pucamayu, Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, perdieron la vida por impactos de bala, luego de ser torturados. El fiscal departamental confirmó esta jornada la información después de recibir el primer informe de la autopsia médico-forense. Explicó que en el caso una de las víctimas, Trinidad Muñoz Pardo, de 49 años, murió por impacto de un proyectil de arma de fuego en la cabeza hace una semana. Este resultado se repite en los 4 cuerpos recuperados. Se observa la laceración de la masa encefálica por un impacto de proyectil. Asimismo, se observa una serie de lesiones traumáticas en el resto del cuerpo, que hace evidente que esta persona, con carácter previo a ser ejecutada, haya sufrido lesiones por parte de los autores materiales del hecho, detalló la autoridad. Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en las últimas horas se halló plantaciones de marihuana en la zona, motivo por el que también se movilizó a personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Al respecto se ha pronunciado también el senador Félix Acpi, quien exige que la Corte Interamericana de Derechos Humanos investigue el múltiple asesinato en Pucamayu. Rechazo toda violencia, compañero. No puede haber, de ningún lado, peor quitar la vida a los seres humanos. Eso yo rechazo definitivamente. Pero ahora yo pregunto, los compañeros que estaban comprando armas, ¿para qué? Eso hay que investigar, si es cierto. Pero ahora ya están diciendo que son delincuentes, que son grupos armados, grupos guerrilleros, que son narcotraficantes, que son bloqueadores. Están apuntando al sector que estaba comprando.
pero no están diciendo del vendedor, aquel que ha ido a ofrecer. ¿Cómo? Y están diciendo que son miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio, y uno retirado, uno se da de baja, los tres son varones. Ahorita el gobierno no está en condiciones de investigarse. No nos dejan investigar el golpe aparentemente el 26 de junio. Tenemos una comisión especial, nos cierran todos los espacios para llegar a la verdad de los hechos. No, se tiene que investigar por organismos internacionales así de hecho, porque se han atentado la vida y los han abandonado hasta la muerte. Eso es una irresponsabilidad. Quiere decir que la seguridad del Estado, si tenían infiltrados, no funciona. En este sentido, está terciando también el Defensor del Pueblo, organismo que está exigiendo un pronto esclarecimiento de los sucesos. Bueno, algunos de ellos ya se conocen, ¿no es cierto? Pero lo que se busca es también que se dé con la totalidad de los autores de esta masacre. No debemos confundir con justicia indígena, justicia comunitaria, absolutamente nada. Está claro, hay hechos delictivos. Hay 5 personas que han sido victimadas y tiene que investigarse por la instancia correspondiente, el Ministerio Público, la policía, y establecer las responsabilidades rápidamente de quienes hubieran cometido esta situación. Por el otro lado, la policía boliviana tiene un mandato constitucional y es el de mantener el orden público en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. En consecuencia, que la policía cumpla con su mandato. Esto es importante que lo podamos tener presente. Breve pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar de temas importantes en salud. Eso y mucho más, así que por favor quédese junto a nosotros. Continuamos con más información. Presten atención a la siguiente noticia, ya que es importante que usted conozca el pronóstico del clima para los siguientes días para que pueda tomar sus previsiones. El CENAMI pronostica lluvias y probables tormentas hasta el viernes en La Paz. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para los próximos días se prevén lluvias en La Paz. Las temperaturas mejorarán para el fin de semana. Para los siguientes días se prevé que tanto en La Paz como en el Alto existen lluvias con montos acumulados de 10 a 20 milímetros, indicó el pronosticador en turno Marcelo Peñalosa. Para el jueves y viernes se prevén cielos nubosos con lluvias dispersas y probabilidad de tormentas eléctricas. Peñalosa indicó que debido a la cobertura nubosa, las temperaturas máximas oscilan entre 16 y 17 grados centígrados, mientras que las mínimas se encuentran entre 7 y 8 grados centígrados. En el oriente del país y los Yungas de La Paz también se presentan nubosidades con lluvias y tormentas eléctricas. ¿Cuál es la importancia de esta información que acabamos de brindar? Fíjese usted que por la carencia de diésel, muchos gobiernos municipales, sobre todo en el departamento de La Paz, están señalando que no están cumpliendo con sus tareas de limpieza de acueductos, de sumideros, en fin. Y esto puede resultar muy, pero muy riesgoso. Así que estas alertas que está brindando el CENAMI deben ser tomadas en cuenta para este efecto. Hablemos a continuación de temas de salud. Se está tratando de mejorar todo lo que representa el mantenimiento de fármacos destinados, por ejemplo, a campañas de prevención en distintos ámbitos. Que todos y cada uno de los días realizamos al controlar la temperatura, al enviar la vacuna, al disponer en los diferentes instrumentos que tenemos nosotros para poder ser aplicada, es importante y fundamental. Es decir, que la prevención radica también en motivarnos a nosotros mismos, y estos talleres de capacitación y de actualización sirven para eso, para ver y de modificar nuestras malas prácticas y mejorarlas. Estamos en un proceso realmente muy importante para nosotros porque posterior a COVID hemos tenido un retroceso en lo que hace a la vacunación, a la prevención. Hemos ido siendo devastados por COVID y desacreditados en algún momento por toda la comunidad. Entonces el hecho es bien importante para nosotros el poder mostrar y demostrar con datos que nuestras coberturas son buenas,
que las vacunas que nosotros administramos cada uno de los días, de los 365 días en el país, también tienen esas características de ser una vacuna adecuada, es una vacuna que sí va a salvar vidas, y producto de esto es que tenemos pues todo lo que hemos ido avanzando. También ha sido positivo el tema de COVID porque ahí hemos empezado a visibilizar algunas debilidades. Se nos decían cadena de frío y ahí encontrábamos que teníamos solamente de 2 a 8. Ya necesitamos de 20, ya necesitamos de menos 70. Creo que ahora estamos en condiciones de poder soportar si es que acaso se presentara alguna otra eventualidad. Seguimos informando acerca de temas de salud. Preste atención que ya van 252 casos de dengue registrados en lo que va de esta gestión 2024 en el departamento de Santa Cruz. Estamos trabajando hace más de un mes, primero para prevenir, ¿no es cierto?, porque queremos adelantarnos a las épocas de lluvia y poder prevenir y cuidar la salud de nuestra población. Hasta el momento, en el año hemos tenido 252 casos de dengue. Ningún óbito, han sido casos leves y en algunos casos que se han complicado han sido, bueno, a través del equipo médico que tenemos en el departamento han sido solucionados de la mejor manera. Cada uno de ellos se ha recuperado y está en su casa. El equipo de epidemiología del CEDES ha estado trabajando primero viendo, ¿no es cierto?, entomológicamente cuánta cantidad de larvas tenemos en nuestro departamento. Pero yo quiero esta vez llamar a la conciencia a nuestro pueblo. Siempre y en años anteriores hemos hablado de que los huevos del mosquito están en las llantas, están en las botellas, están en las canaletas y esta vez no es así. Hemos descubierto que están dentro de la casa. Están donde usted pone los cepillos de dientes y acumula un poquito de agua, están ahí, es decir, en el baño. Si usted tiene un recipiente en la casa, dentro de la casa, también se encuentra las larvas del mosquito y los huevos ahí también. Entonces, pedimos a nuestra población. Nueva entrevista aquí en 24 horas que va a dar cuenta de este programa del Bicentenario en torno a la práctica del deporte y los beneficios que van a recibir algunos atletas. Veamos. Natalia, por favor, coméntanos, ¿cómo ha sido la postulación, este recorrido para quedar dentro de los 100 atletas de alto rendimiento seleccionados por el Ministerio de Salud, en esta oportunidad con la disciplina del racquetbol, que sin duda más de una alegría y más de una medalla le ha traído a nuestro país? Por favor, coméntanos. Bienvenida. Bueno, todo comenzó cuando se me hizo una invitación para el lanzamiento del programa, el cual se realizó en La Paz, en el cual nos explicaron de qué consistía más o menos, y primero me creé una ilusión, ¿no?, de que por fin, después de muchos años de trayectoria en mi deporte, iba a tener algún medio de apoyo, ya que es muy complicado conseguir apoyo en el país. Posterior a eso, ya yo vi en la televisión que sacaron ya el tema de las postulaciones, que ya se podía postular al viceministerio para poder tener este apoyo, ¿no? Entonces yo preparé mis documentos, me pedían una carta de postulación, una carta de la Federación Nacional, certificado médico, mi fotocopia de carnet, entre otras cosas. Entonces yo los presento y espero la respuesta del viceministerio. Al momento de recibir la noticia, yo me puse, la verdad, muy feliz porque el tema económico influye mucho en mi deporte, ya que tengo muchos torneos, no únicamente nacionales, sino también internacionales, que tienen costos demasiado elevados. Entonces, la felicidad y la gratitud que he sentido en el momento en el que yo me entero de que he podido ser aceptada en este sueño ha sido increíble para mí ese día.
Y sin duda, los atletas que han sido seleccionados en este sueño del bicentenario, sin duda, pues más de uno está realmente agradecido con este apoyo que se les da. Pero, a ver, Natalia, coméntanos, ¿es la disciplina de racquetball, que ya lo mencionabas, son torneos nacionales, son torneos internacionales? ¿Qué implica la preparación para un deportista de alto rendimiento en la disciplina que tú practicas, por ejemplo? Hemos visto que a nivel internacional, evidente, hay varios torneos y en más de uno son nuestros representantes bolivianos que han salido pues realmente galardonados con medallas de oro, siempre estando en el podio. ¿Qué es lo que implica la ayuda que necesita un deportista de alto rendimiento? Sabemos que el tema del apoyo económico es prácticamente una pequeña parte, porque también está el tema deportivo, el tema de la fisioterapia, el tema psicológico. ¿Cuánto hace? Coméntanos, por favor. Bueno, la preparación de un deportista en el caso del deporte, sí, la verdad son bastantes aspectos, no únicamente la preparación técnica, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo principal y para comenzar es el tema psicológico. Tener un psicólogo deportivo aporta bastante, ya que en cualquier deporte la mentalidad es clave. Después tenemos el tema de preparación física, que no únicamente es ir al gimnasio o hacer alguna disciplina que te aporte a tu deporte. Por ejemplo, el CrossFit. En mi caso, yo realizo gimnasio y CrossFit. Entonces, son dos tipos de preparaciones físicas y también contar con la fisioterapia, ¿no? Que cuando tienes mucha exigencia ya a estas alturas es necesario, ya que tus músculos se sobrecargan y es también un gasto. Después está el tema de la preparación técnica, que eso ya es dentro de las canchas, con tu entrenador, que dependiendo a qué necesitas, tienes diferentes entrenadores y diferentes personas que te preparan, ¿no? Y por último, yo pienso que es la nutrición, también es de suma importancia. Y también es otro costo que se realiza para todos los deportistas de mi deporte. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, como siempre, tenemos noticias de espectáculo, los detalles del funeral de la lamentable muerte de Liam Payne. Hablaremos de eso y también del panorama internacional de las noticias y la relación Estados Unidos-Venezuela. Enseguida volvemos, quédese con nosotros. Abrimos a continuación este espacio de interacción informativa entre ustedes y nosotros. Llámenos, escríbanos, mándenos un video a la línea del WhatsApp del 699-55470. Tenemos información desde Cochabamba, Santa Cruz, de todo el país. Nos llama y nos dice, quiero reportar. Nos escriben desde La Paz. Vecinos reportaron el rescate de un perrito que cayó al río. El can se encontraba asustado. Afortunadamente, efectivos de la policía boliviana lograron rescatarlo. Vamos hasta la ciudad del Alto. Un padre de familia de una unidad educativa denunció que los colegios obligaron a marchar a los alumnos bajo la penalización de que iban a ser sancionados con multas para el próximo año para inscribir a sus hijos. Tenemos información desde todo el país. Reportaron la desaparición de la menor Vanessa Maitana Tejerina, de 9 años de edad. Su familia se encuentra angustiada, ya que desde el pasado 17 de noviembre se desconoce su paradero. Si usted tiene información, puede comunicarse con el número 228-5320. A continuación, el panorama internacional de las noticias. Ha concluido esa reunión del G20 en Brasil, sin resultados esperados en relación, por ejemplo, a este asunto ligado al cambio climático y la reducción de emisiones de carbono. Vamos a tener detalles sobre este asunto, pero también vamos a hablar de esta tortuosa relación Estados Unidos-Venezuela. Se ha reconocido a González como presidente electo de ese país. A continuación, entonces, información internacional.
La cumbre del G20 terminó en Río de Janeiro superada por la crisis climática y la amenaza nuclear. El escalamiento del conflicto ucraniano por una nueva amenaza nuclear de Rusia terminó por marcar el segundo y último día de la reunión de las 20 principales economías del mundo. Esto pese a que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se había propuesto dejar las guerras a un lado para centrarse en los problemas de los más pobres. Estados Unidos, Reino Unido y Francia criticaron la posibilidad deslizada por Putin de usar armas nucleares en respuesta a los disparos de misiles estadounidenses de largo alcance desde suelo ucraniano hacia su país. Hoy Rusia se está convirtiendo en una fuerza de desestabilización mundial. Por lo tanto, pido al presidente Putin que atienda a la razón y a la responsabilidad hacia Rusia, su pueblo y sus dirigentes, poniendo fin a esta guerra y a los conflictos, respetando la Carta de las Naciones Unidas y contribuyendo a la desescalada colectiva. El canciller ruso Sergei Lavrov, quien representó a Putin en Río, había prometido previamente una respuesta acorde a los ataques ucranianos. We never started this conversation, and the update of the military doctrine. Nunca iniciamos esta conversación, y la actualización de la doctrina militar no añade nada que Occidente no sepa, y no añade nada que sea diferente. Does not add anything which would be different, let me put it this way. La cumbre se desarrolló en medio de diversas manifestaciones ciudadanas para que las autoridades redoblen sus esfuerzos para salvar el planeta. Las embajadas de Estados Unidos, España, Italia, Hungría y Grecia en Ucrania anunciaron el miércoles el cierre de sus instalaciones debido a la posibilidad de un ataque aéreo ruso masivo. La embajada estadounidense indicó que recibió información específica de un posible ataque aéreo significativo el 20 de noviembre, por lo que dio instrucciones a sus empleados para refugiarse en el lugar. La decisión tiene lugar un día después de que Ucrania usara por primera vez misiles balísticos estadounidenses de largo alcance ATAC-MS contra territorio ruso, a lo que Moscú prometió responder en consecuencia. El cierre temporal de embajadas fue criticado por Ucrania. Un portavoz de la Cancillería ucraniana pidió a los aliados occidentales que eviten incrementar la tensión con el cierre de sus delegaciones, indicando que la amenaza de ataques lamentablemente es una realidad cotidiana para los ucranianos desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. La inteligencia militar ucraniana afirmó a su vez que Rusia está llevando a cabo una guerra psicológica con mensajes falsos que circulan en las redes sociales sobre bombardeos inminentes. Por primera vez desde las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, Estados Unidos se llama formalmente a Edmundo González presidente electo. El paso esperado por la oposición venezolana desde hace más de 3 meses fue dado por el secretario de Estado Anthony Blinken, quien enfatizó en que la democracia exige respeto a la voluntad de los electores. En el periodo postelectoral, Washington pasó de exigir la publicación de las actas electorales a denominar al abanderado opositor como ganador de los comicios, basándose en los documentos divulgados en la página resultadosconvenezuela.com, evitando en ese momento la denominación de mandatario electo. Donald Trump escogió el martes como futuro secretario de Comercio a Howard Lutnick. El presidente del banco de inversión Cantor Fitzgerald dirigirá la eventual imposición de aranceles a las importaciones, parte clave de la agenda económica del magnate republicano que volverá a la Casa Blanca el 20 de enero. Lutnick, de 63 años, fue demócrata muchos años antes de convertirse en uno de los principales donantes de las campañas de Trump. Es partidario de imponer aranceles del 10 al 20% a todos los productos que entran en Estados Unidos y de hasta el 60 al 100% a los que lleguen de China. Lutnick acusa a China de ser el origen de la propagación del fentanilo en territorio estadounidense, opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. El Departamento del Comercio se encarga de impulsar la industria estadounidense y tiene un papel clave en la política para apuntalar el sector de semiconductores y reducir su dependencia de Asia. Vamos ahora con las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo. Lamentablemente murió el reconocido actor Paul Gill, actor de One Tree Hill y Walking Dead, a sus 35 años de edad. Tenemos los detalles, pero también tenemos otra noticia. El lamentable también último adiós al cantante Liam Payne en un emotivo funeral donde asistieron todos sus seres queridos. Veamos. Así llegó el féretro de Liam Payne a su última morada.
Sobre el carruaje que lo llevó a la iglesia de St. Mary, en Londres, se leían las palabras Padre e Hijo. Decenas de medios y algunos fans esperaron ordenados detrás de una valla mientras 2 caballos blancos jalaban el carruaje. Sus padres lo recibieron sin poder contener el llanto. Uno de los momentos más esperados fue la llegada de sus excompañeros de One Direction. Harry Styles llegó acompañado del presentador James Corden. A la cita también acudieron puntuales Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Todos visiblemente conmovidos al reencontrarse para despedir a uno de ellos cuando apenas rebasan los 30 años de edad. En el funeral también estuvo presente la novia de Liam, Kate Cassidy. El actor Paul Teal, reconocido por sus participaciones en el universo de The Walking Dead y series como The One Tree Hill, falleció el pasado 15 de noviembre en el hospital Raleigh, en California del Norte, según confirmó su pareja, la actriz Emilia Torello. La compartida por Emilia Torello a través de una publicación en Instagram, donde expresó su amor y dolor por la pérdida de su prometido. Diversas figuras de la industria recordaron al actor, entre ellas Bethany Joy Lenz, quien compartió escenarios con Paul Teal en la producción musical The Notebook en 2006. El representante de Paul Teal explicó a Variety que el actor falleció tras una batalla contra el cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4, diagnosticado apenas 7 meses antes. Emilia Torello detalló a TMZ que el diagnóstico llegó en abril y a pesar de su lucha, la enfermedad avanzó rápidamente. Llegamos ya a la recta final de esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Muchas gracias por permanecer con nosotros día a día para ser los mejores informados. Jaime, hasta mañana. Hasta mañana, Mariela. Ha sido un gusto, un placer presentarles las noticias, amigos, amigas. Que tengan un feliz descanso. Nos reencontramos en la primera edición. Muy buenas noches. Hasta el día de mañana con más información. La detención de Arce genera nueva controversia. El parlamentario Vista fue conducido a la FELCC de la ciudad de Cochabamba y posteriormente liberado. Presentó una contrademanda. Diputados no tratan el PGE 2025 y estarían alterando plazos. La norma señala que el Parlamento debe revisar el presupuesto del próximo año hasta que finalice la gestión 2024 y el tiempo se acorta. Rodríguez aprobó una ley sancionada en sesión nula. El presidente del Senado promulgó una norma sobre la cesación de mandato de jueces y magistrados. El gobierno envió la ley a consulta al Tribunal Constitucional. El levismo contraataca y busca enjuiciar penalmente a magistrados. Ante la postura asumida por el Tribunal Constitucional, Evo Morales plantea querellarse en la justicia ordinaria contra jueces y magistrados. Definitivo, no suspenderán exportación de carne. Los carniceros siguen movilizados, aseguran que el alza de precios del producto está bajando sus ventas. Continúa el caos en la venta de arroz. Vecinos denuncian desorganización en la venta del cereal. Algunos persiguen a los camiones distribuidores barrio por barrio. Probable tráfico de armas y drogas en masacre de Pucamayo. El presunto asesinato de 5 personas habría sido producto de una mezcla de hechos delictivos en la zona. En noticias internacionales, cumbre del G20 cierra superada por la crisis climática y la amenaza nuclear. Estados Unidos reconoce formalmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.